Nadie lograba hacer que la hija autista del millonario comiera. Profesionales renombrados fracasaron. La madrastra fingía preocupación, pero ocultaba crueldad, hasta que una simple empleada doméstica llegó y todo cambió. Lo que ella hizo dejó a la madrastra en shock y reveló secretos oscuros que casi costaron la vida de la niña. Pero antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Los frijoles negros formaban pequeños montículos en el plato de porcelana blanca. Lucía los empujaba de un lado a otro con el tenedor, creando patrones que nadie más notaría, caminos circulares que no conducían a ninguna parte. Eran las 6:30 de la tarde de un jueves de marzo, y el silencio en aquella cocina de Guadalajara pesaba más que cualquier palabra. Ajá, sí, entiendo perfectamente, pero necesito esos números para mañana temprano sin falta. La voz de Alejandro resonaba en las paredes mientras caminaba de un extremo a otro del comedor. El teléfono celular pegado a la oreja, los ojos fijos en algún punto más allá de la ventana que daba al jardín. Su hija de 9 años podría haber sido un fantasma. Verónica estaba impecable, como siempre. El cabello negro recogido en un moño que no permitía ni un solo mechón fuera de lugar. Los labios pintados de rojo oscuro, la blusa de seda color marfil sin una sola arruga. Se movía por la cocina con la precisión de una bailarina, sirviendo más arroz, más ensalada, más de todo aunque nadie hubiera pedido nada. Cuando miraba a Alejandro, sus ojos se derretían en ternura. Cuando se posaban en Lucía, esa mirada se convertía en hielo. 2 años y 3 meses, ese era el tiempo exacto desde que Clara Mendoza había cerrado los ojos por última vez en una cama de hospital que olía a desinfectante y flores marchitas. Y en ese tiempo, la casa había cambiado de piel. Ya no había plantas en las ventanas que daban a la calle, ni los cojines de colores que Clara coleccionaba de sus viajes, ni fotografías en las paredes. Verónica había rediseñado todo con tonos grises y blancos, líneas limpias, minimalismo frío que parecía diseñado para borrar cualquier rastro de quien había vivido allí antes. Pero Lucía recordaba esa misma mesa de roble cuando su madre preparaba pollo en mole y cantaba canciones de José Alfredo Jiménez completamente desafinada, riendo de su propia falta de talento. Recordaba a su padre llegando más temprano del trabajo, dejando el maletín junto a la puerta y preguntando con voz alegre «¿Dónde están mis mujeres favoritas?», antes de cargarla en brazos y hacerla girar hasta que el mundo se convertía en un torbellino de risas. Recordaba que comer había sido algo cálido, compartido, lleno de historias del día, no esta ceremonia silenciosa donde cada bocado se sentía como una obligación imposible de cumplir. Lucía, cariño. La voz de Verónica cortó el aire como un cuchillo envuelto en terciopelo. ¿No te gusta la comida que preparé? La niña levantó la vista, sus ojos, del mismo color café de su madre, estaban rodeados de sombras que no deberían existir en el rostro de alguien de su edad. Alejandro había colgado finalmente, y ahora la observaba con ese ceño fruncido que últimamente era su única expresión cuando la miraba, como si no pudiera descifrar qué había salido mal con su hija. «Come aunque sea un poco, mija», dijo él, y había cansancio en su voz, no ternura. Lucía llevó el tenedor a la boca, masticó lentamente, sintiendo cómo la comida se convertía en arena en su lengua. Tragó con esfuerzo visible, el pequeño bulto bajando por su garganta como si fuera una piedra. Verónica sonrió, satisfecha, y le dio una palmadita en la cabeza que hizo que Lucía se encogiera involuntariamente. «Buena niña», murmuró Verónica, pero sus ojos decían algo completamente diferente. Alejandro miró su reloj. «Tengo que regresar a la oficina. La presentación de mañana». Ya estaba levantándose. Dejando su plato a medio terminar, se acercó a Verónica. Le dio un beso en la frente. «Gracias por la cena, mi amor».
Llegaré tarde. No me esperen. Ten cuidado. Verónica lo abrazó, hundiendo el rostro en su pecho en un gesto de esposa perfectamente preocupada. Por encima del hombro de Alejandro, sus ojos encontraron los de Lucía. La advertencia en esa mirada era clara. La puerta se cerró, el motor del auto se alejó, y el silencio que quedó era del tipo que aplasta. Verónica comenzó a recoger los platos con movimientos bruscos, tan diferentes de la delicadeza que había mostrado momentos antes. Lucía intentó ayudar, levantando su vaso de agua. La mano de Verónica apareció de la nada y apartó la de la niña. No necesito tu ayuda. Tú solo estorbas, siempre estorbas. Su voz era un susurro filoso. Tu madre estaría viva si no fueras tan problemática. Se enfermó de la preocupación que le causabas. Las palabras cayeron sobre Lucía como piedras. No eran nuevas. Las había escuchado cientos de veces en los últimos meses, pero cada vez dolían como si fuera la primera. Sintió el ardor familiar en la garganta, las lágrimas amenazando con escapar, pero se las tragó. Llorar solo hacía que Verónica fuera más cruel. Corrió a su habitación y cerró la puerta con seguro. Se tiró en la cama y abrió el cajón secreto de su mesa de noche, el único lugar donde guardaba los tesoros que Verónica no había encontrado todavía. 3 fotografías de su madre, Clara en la playa, con el cabello suelto y una sonrisa enorme. Clara abrazándola cuando Lucía tenía 5 años. Clara y Alejandro en su boda, jóvenes y llenos de futuro. Lucía abrazó las fotos contra su pecho y se acurrucó de lado. Intentó recordar la voz de su madre cantando, pero cada vez era más difícil. Los recuerdos se estaban borrando como dibujos en la arena, y eso la aterraba más que cualquier cosa que Verónica pudiera decirle. Su estómago rugió de hambre, pero la sola idea de comer hacía que las náuseas subieran por su garganta. 3 días después, un sábado por la mañana, Alejandro estaba en casa. Era extraño verlo desayunando con ellas, sin el traje de trabajo, en jeans y una camisa casual. Lucía bajó las escaleras lentamente, aferrándose al barandal. Todo el mundo parecía moverse un poco más lento últimamente, como si estuviera caminando bajo el agua. Alejandro la vio entrar, y algo en su expresión cambió. Se quedó mirándola fijamente. El tenedor suspendido a medio camino de su boca era como si realmente la estuviera viendo por primera vez en meses. Su hija estaba delgada, demasiado delgada. La ropa le colgaba del cuerpo como si fuera un espantapájaros vestido con trapos. Sus mejillas, que antes eran redondas y rosadas, ahora estaban hundidas, dándole una apariencia casi cadavérica. Las ojeras bajo sus ojos eran tan pronunciadas que parecían moretones, y sus ojos tenían una vacuidad que no debería existir en una niña de 9 años. Lucía, su voz sonó ronca. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo? Algo de verdad. Verónica se apresuró a intervenir, su máscara perfectamente colocada. Alejandro, ya sabes que Lucía ha estado difícil con la comida. He intentado de todo, créeme. Cociné sus platillos favoritos. He sido paciente, pero ella simplemente... No te pregunté a ti, la cortó Alejandro, sin apartar los ojos de su hija. Algo había cambiado en su tono. Una dureza que Verónica reconoció como peligrosa. Lucía no respondió, no sabía qué decir, cómo explicar que la comida se sentía como traición, que su cuerpo había decidido rechazar todo porque su alma ya no cabía en su piel. Alejandro se levantó y se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos con una delicadeza que ella había olvidado que él poseía. «Mija, ¿me vas a decir la verdad? ¿Estás enferma? ¿Te duele algo?» Lucía negó con la cabeza. No era mentira, no le dolía el cuerpo, le dolía todo lo demás. Alejandro se puso de pie, sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número. «Necesito hacer una cita con el Dr. Ramírez, mi hija. Es urgente.
Verónica observaba desde la mesa con los dedos apretados alrededor de su taza de café, el rostro cuidadosamente compuesto en preocupación maternal. Pero si alguien hubiera mirado de cerca, muy de cerca, habría visto el destello de algo oscuro en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente al miedo. El consultorio del Dr. Ramírez olía a alcohol desinfectante y a esos dulces de menta baratos que los médicos siempre tienen en frascos de vidrio sobre sus escritorios. Lucía estaba sentada en la camilla de exploración, con las piernas colgando, demasiado cortas para alcanzar el suelo, mirando fijamente el póster de un sistema digestivo en la pared opuesta. Verónica estaba justo al lado, con una mano apoyada en el hombro de la niña en un gesto que a cualquier observador le parecería protector. «He intentado todo, doctor». La voz de Verónica temblaba con preocupación perfectamente calibrada. «Cocino sus platillos favoritos. Le pregunto qué le gustaría comer. He sido tan paciente, pero ella simplemente rechaza todo. A veces pienso que hizo una pausa dramática, limpiándose una lágrima inexistente, que tal vez es su forma de castigarnos, por seguir adelante después de perder a su madre, el Dr. Ramírez, un hombre de unos 60 años con lentes de media luna y una calma profesional que venía de décadas viendo niños enfermos. Miró a Lucía con ojos bondadosos. «¿Es eso cierto, Lucía? ¿Estás enojada con tu papá y Verónica, Lucía?» Negó con la cabeza mirando sus manos. Las palabras estaban ahí, apretadas en su garganta, queriendo salir a gritos, pero la mano de Verónica apretó su hombro, los dedos hundiéndose un poco más fuerte de lo necesario, y Lucía entendió el mensaje. «Solo no tengo hambre», susurró. «Exámenes de sangre». Esa fue la conclusión. Agujas que pinchaban, tubos que se llenaban de rojo oscuro, etiquetas con su nombre escritas en letra pequeña. Lucía no lloró. Aunque las agujas dolían, había aprendido que llorar solo atraía más atención. Y la atención de Verónica nunca era algo bueno. Una semana después, los resultados llegaron en un sobre manila que Alejandro abrió en la cocina mientras Verónica preparaba café. Lucía estaba en la sala, fingiendo hacer tarea de matemáticas, pero en realidad escuchando cada palabra. Todo salió normal. La voz de Alejandro sonaba más confundida que aliviada. «Hierro bien, tiroides bien, todo bien». «Entonces, ¿por qué no come? Tal vez sea psicológico», sugirió Verónica suavemente. «El duelo puede manifestarse de muchas formas en los niños. Deberíamos llevarla con un psicólogo». Y así fue como Lucía terminó. 2 semanas después, sentada en un consultorio con paredes color amarillo pastel y juguetes educativos en las repisas, «¿Ladra?» Sofía Reyes era joven, 30 y tantos, con el cabello recogido en una coleta y aretes en forma de estrellas que se movían cada vez que inclinaba la cabeza. «Háblame de tu mamá», dijo con una sonrisa cálida, empujando una caja de lápices de colores hacia Lucía. «Puedes dibujar mientras hablas, si quieres». Lucía tomó un lápiz azul. Comenzó a trazar líneas sin forma. «Era buena», dijo finalmente. «¿Qué cosas buenas hacía? Se cantaba, muy mal, pero le gustaba». «Ladrá». Reyes asintió tomando notas. Así pasaron 45 minutos. Preguntas gentiles, respuestas en monosílabos, silencios incómodos. Cuando terminó la sesión, la psicóloga habló con Verónica en privado mientras Lucía esperaba en la recepción. «Es claramente duelo no resuelto», escuchó Lucía que decía la doctora. «Pero estos casos toman tiempo. Los niños procesan las pérdidas de manera diferente que los adultos». Verónica asintió con gravedad, interpretando el papel de madrastra preocupada a la perfección. 3 sesiones más produjeron el mismo resultado. Lucía no se abría, no lloraba, no expresaba nada más allá de respuestas educadas y monosílabas. Eventualmente, «Ladra». Reyes sugirió que tal vez solo necesitaba más tiempo, que seguir presionándola podría ser contraproducente. En casa,
Las cosas empeoraban de maneras que nadie podía ver excepto Lucía. Era una tarde lluviosa de abril cuando sucedió. Lucía estaba en la sala, sentada con las piernas cruzadas en el sofá gris que Verónica había elegido, tan diferente del viejo sofá azul de flores que su madre amaba, con lápices de colores esparcidos a su alrededor. Había estado trabajando durante horas en un dibujo. Su madre, basado en la fotografía que guardaba escondida, pero mejorado por la memoria, los ojos de Clara brillaban en el papel. Su sonrisa capturada en ese momento justo antes de la risa completa. Lucía había puesto tanto cuidado en cada detalle, las pequeñas arrugas junto a sus ojos, el lunar cerca de su boca, el collar de plata que siempre usaba. Alejandro entró, miró el dibujo por encima del hombro de Lucía. «Está muy bonito, mija», dijo distraídamente, ya sacando su teléfono para revisar correos del trabajo. Después salió al jardín para hacer una llamada. Lucía escuchó su voz amortiguada a través de la puerta de vidrio, discutiendo sobre presupuestos y plazos de entrega. Verónica entró a la sala, secándose las manos en un trapo de cocina. Sus ojos se posaron en el dibujo. Por un momento no dijo nada, solo se quedó ahí, mirándolo con una expresión que Lucía no pudo descifrar. Después miró hacia el jardín, confirmando que Alejandro estaba ocupado. Su rostro cambió. La máscara cayó tan rápido que fue como ver a alguien quitarse la ropa. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque obviamente sabía la respuesta. Es mi mamá. Estaba dibujando. Necesitas dejar de vivir en el pasado». Verónica tomó el dibujo de las manos de Lucía con un movimiento rápido. «Ella se fue, no va a volver. Yo estoy aquí ahora, y mientras más rápido aceptes eso, mejor será para todos. Pero yo solo quería recordarla. Recordar». Verónica soltó una risa fría. «¿Sabes lo que pasa cuando recuerdas constantemente a los muertos? Te pudres junto con ellos. Tu padre necesita seguir adelante. Tú necesitas seguir adelante. Levantó el dibujo. «Esto no ayuda». Y entonces, mientras Lucía observaba con horror creciente, Verónica comenzó a rasgar el papel, no de forma violenta o apresurada, sino metódica, deliberadamente. Rasgó el dibujo en tiras delgadas, cada rip del papel sonando obscenamente fuerte en el silencio de la sala. Los pedazos cayeron al suelo como confeti macabro. «Esto es por tu propio bien», dijo Verónica con voz suave, casi maternal. «Algún día me lo agradecerás». Lucía no pudo hacer nada más que mirar, ni siquiera pudo llorar. El shock era demasiado grande, como si algo dentro de ella se hubiera congelado. Verónica dejó caer los últimos pedazos en el bote de basura de la sala. Los empujó hacia el fondo para asegurarse de que estuvieran bien enterrados bajo pañuelos usados y envoltorios de dulces. «Voy a preparar la cena», anunció Verónica, su voz volviendo a ese tono dulce y cantarín que usaba cuando Alejandro estaba cerca. «Espero que esta noche sí comas algo, Lucía. Tu padre está muy preocupado por ti». Salió de la sala, tarareando. Lucía se quedó sentada en el sofá, mirando el bote de basura. Esperó hasta que escuchó el ruido de ollas en la cocina, hasta que Alejandro entró del jardín y subió a su estudio. Entonces se arrodilló junto al bote de basura y comenzó a sacar los pedazos, uno por uno, intentando no pensar en cómo sus manos temblaban. Esa noche, después de que la luz bajo su puerta se apagó y la casa se quedó en silencio, Lucía sacó los pedazos del dibujo que había escondido bajo su almohada, bajo la luz tenue de su lámpara de noche. Intentó pegarlos de nuevo con cinta adhesiva, pero había demasiados pedazos, y algunos eran tan pequeños que no sabía dónde iban. El rostro de su madre quedó fragmentado, roto en líneas, donde la cinta no podía ocultar el daño. Era peor que no tener nada, era ver a su madre destruida y saber que ella no había podido protegerla.
Guardó los pedazos en el fondo de su cajón secreto, debajo de las fotografías. No volvería a sacarlos. Dolía demasiado. Al día siguiente era lunes. Alejandro anunció durante el desayuno que tenía que viajar a Monterrey por 3 días. Negocios importantes, inversores que conocer, reuniones que no podía cancelar. Besó a Verónica en la mejilla, abrazó a Lucía y le dijo que se portara bien. «Estarás bien con Verónica, ¿verdad, mija?» Lucía asintió porque no había otra respuesta posible. Verónica sonreía, ya planeando cómo serían esos 3 días sin testigos. Alejandro Mendoza no era tonto, distraído. Sí, consumido por el trabajo. Definitivamente, pero no tonto. Y cuando tu hija de 9 años pesa menos que un niño de 6, cuando sus ojos han perdido cualquier chispa de vida, cuando 3 médicos diferentes no pueden encontrar nada físicamente mal, empiezas a entender que tal vez estás mirando en el lugar equivocado. Era un viernes por la tarde, 2 semanas después de su regreso de Monterrey, y Alejandro estaba en su oficina en el centro de Guadalajara, mirando por la ventana que daba a la avenida Chapultepec sin realmente ver nada. Su socio, Roberto Castellanos, tocó la puerta del marco antes de entrar. «Tienes esa cara otra vez», dijo Roberto, dejándose caer en la silla frente al escritorio. «La cara de «mi vida es un desastre y no sé cómo arreglarlo». Es Lucía». Alejandro se frotó el rostro con ambas manos. «No mejora, si acaso empeora. Ya no sé qué hacer». Roberto era su amigo desde la universidad, el padrino de bautizo de Lucía, alguien que había visto a Alejandro en sus mejores y peores momentos. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «¿Recuerdas cuando mi sobrino Mateo tuvo esos problemas después del divorcio de mi hermana? El niño dejó de hablar durante meses. Lo recuerdo. Probaron de todo, psicólogos, terapeutas del lenguaje, hasta un neurólogo. Nada funcionaba. Entonces mi hermana, casi por desesperación, contrató a una mujer. No era terapeuta ni nada formal, solo alguien que se quedaba con Mateo, que lo acompañaba, sin presión, sin expectativas, solo, presencia constante. Y funcionó. Mateo volvió a hablar a las 3 semanas. Roberto sacó su teléfono. «Te voy a dar el contacto de la agencia. No pierdes nada con intentarlo». Esa misma noche, después de que Verónica se fuera a dormir, Alejandro buscó la página web de la agencia. «Cuidado especializado en situaciones delicadas», decía el encabezado. Llenó el formulario, describiendo la situación de Lucía con más honestidad de la que había usado con cualquier profesional hasta ahora. Las primeras 3 candidatas fueron exactamente lo que esperaba. Mujeres profesionales con credenciales impresionantes, que hablaban de métodos y protocolos, de fases y objetivos medibles, todas muy competentes. Ninguna parecía correcta. La 4ª candidata llegó un martes por la tarde. Isabela Torres tenía 38 años. Aunque su rostro tenía esa calidad atemporal de las personas que han trabajado bajo el sol, pero que también sonríen con facilidad, venía de San Miguel de Allende. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y sandalias cómodas. Su cabello castaño tenía algunas hebras grises que no se había molestado en teñir. Su currículum no tenía diplomas universitarios ni certificaciones impresionantes, solo referencias personales, cartas escritas a mano por familias que había ayudado. Una anciana con Alzheimer que pasó sus últimos meses en paz, un niño autista que aprendió a confiar, una adolescente con depresión severa que ahora estaba en la universidad. «No puedo prometerle resultados específicos en un tiempo determinado», dijo Isabela. Su voz tenía el acento suave del interior de Guanajuato. «Cada niño es diferente, pero puedo prometerle presencia verdadera. Los niños sienten cuando alguien está realmente ahí, cuando no es solo un trabajo, cuando es genuino,
Le preguntó sobre su propia historia. Isabela habló sin dramatismo sobre perder a su madre a los 15 años, sobre criar a sus hermanos menores, sobre aprender que a veces la sanación no viene de técnicas sofisticadas, sino de alguien simplemente quedándose cuando todo lo demás se ha ido. Alejandro la contrató en el acto, un mes de prueba, viviendo en la casa, salario generoso, libertad para trabajar con Lucía de la forma que considerara mejor. Cuando se lo comunicó a Verónica esa noche, ella estaba claramente descontenta, aunque intentó ocultarlo. Cariño, ¿estás seguro? Quiero decir, ¿ni siquiera tiene una licenciatura en psicología o trabajo social? Estaba sentada frente a su tocador, quitándose el maquillaje con movimientos precisos, y francamente, no sé si necesitamos a alguien extraño viviendo aquí con nosotros. Necesito intentar todo por mi hija. Alejandro fue más firme de lo que había sido en meses. Ya probamos el camino convencional, no funcionó, pero ya está decidido, Verónica. Algo destelló en los ojos de ella en el espejo, algo oscuro y peligroso antes de que la máscara volviera a su lugar. Por supuesto, tienes razón, todo sea por Lucía. Isabela llegó un martes a las 10 de la mañana con una sola maleta pequeña y una bolsa de lona que resultó estar llena de libros. Verónica la recibió en la puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenida, déjame mostrarte las reglas de la casa». Su tono era cordial, pero había acero debajo. La cocina se mantiene limpia en todo momento. Nada de comida fuera de las horas de comida. Lucía tiene horarios estrictos para todo. Y por favor, cualquier cambio en la rutina debe consultarse conmigo primero. Por supuesto. Isabela asintió pacíficamente, sin mostrar ninguna reacción ante el tono condescendiente. Le mostraron el cuarto de huéspedes. Pequeño, pero cómodo. Justo al lado de la habitación de Lucía, Isabela dejó su maleta y pidió conocer a la niña. Lucía estaba en la sala, acurrucada en una esquina del sofá gris, con un libro abierto en el regazo que claramente no estaba leyendo. Cuando Isabela entró, levantó la vista brevemente antes de volver a bajarla. Otra adulta más, probablemente otra persona que intentaría arreglarla con preguntas invasivas y falsas promesas. Pero Isabela no se acercó, no se sentó junto a ella ni intentó forzar conversación. Simplemente se sentó en el otro extremo del sofá, a una distancia respetuosa, y se quedó quieta. El silencio se extendió entre ellas, pero no era incómodo. Era diferente. Después de varios minutos. Isabela comenzó a tararear, muy bajito, casi para sí misma, una canción vieja, una de esas que las abuelas cantan mientras hacen tortillas. Cielito lindo. La voz de Isabela era suave pero afinada, sin pretensiones. Lucía levantó la vista, sorprendida. Nadie había cantado en esa casa desde que su madre murió. Verónica decía que la música fuerte le daba dolor de cabeza. Así que la casa había estado sumida en silencio por 2 años. Isabela notó la mirada, pero no dejó de tararear. No estaba cantando para Lucía. Parecía estar simplemente existiendo en su propio espacio, cómoda con el silencio y con el sonido. Cuando llegó la hora del almuerzo, Verónica había preparado algo elaborado. Ensalada de arúgula con queso de cabra y nueces caramelizadas, algo que sabía que Lucía no comería. Isabela sirvió un plato pequeño para sí misma y se sentó a la mesa sin comentarios sobre lo que Lucía debería o no debería comer. En San Miguel, comentó casualmente mientras comía. Mi abuela tenía un gato naranja llamado Pancho. Era el gato más tonto que he conocido. Una vez persiguió su propia cola durante tanto tiempo que se mareó y cayó en el estanque. No estaba contando la historia para Lucía específicamente, solo conversando. Pero Lucía escuchaba y casi sonrió. Cuando Verónica salió esa tarde, citas con amigas, dijo. El ambiente en la casa cambió inmediatamente. Lucía respiró más profundo. Sus hombros se relajaron visiblemente.
Isabela notó esto, pero no comentó nada. Solo preguntó si Lucía quería ayudarla a preparar agua de Jamaica. Mi abuela decía que el agua de Jamaica cura todas las tristezas, dijo Isabela, sacando flores de hibisco secas de su bolsa. No es verdad, por supuesto, pero sabe bien y es mejor que no hacer nada. Lucía, casi sin darse cuenta, se encontró de pie junto a la estufa, viendo cómo el agua se volvía de un rojo profundo mientras las flores se remojaban. Isabela contaba historias de su abuela, de sus hermanos, de su pueblo, sin esperar respuestas. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, encontró a Lucía y a Isabela sentadas en la mesa de la cocina en silencio confortable. Isabela estaba escribiendo algo en un cuaderno. Lucía miraba por la ventana. No estaban haciendo nada especial, pero había algo diferente en la atmósfera, algo que se sentía casi como paz. Más tarde, sola en su habitación, Isabela sacó un pequeño diario de su maleta, escribió con letra clara: Primer día, esta niña no necesita terapia, necesita seguridad. Hay miedo aquí, profundo y constante, pero no es solo duelo. Hay algo más, alguien más. El lunes siguiente, una semana después de la llegada de Isabela, comenzó con la rutina que se había establecido. Alejandro preparándose para el trabajo, Verónica sirviendo café con su sonrisa perfecta, Lucía bajando las escaleras como si cada peldaño fuera una montaña. Pero había un cambio sutil. Cuando Lucía entró a la cocina, en lugar de sentarse en su lugar habitual al final de la mesa, se sentó en la silla junto a Isabela. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Alejandro lo notó. Verónica también. Isabela sonrió discretamente y empujó un plato con papaya fresca hacia Lucía. Las papayas están perfectas hoy. Dulces, pero no demasiado. Lucía tomó un pedazo, lo comió. Alejandro sintió algo aflojarse en su pecho. Esperanza, tal vez. En el momento en que Alejandro salió por la puerta, la transformación en Verónica fue instantánea. Tomó el plato de Lucía con un movimiento brusco que hizo que los cubiertos tintinearan. ¿Crees que ella es tu salvadora? ¿Que realmente le importas? Su voz era veneno puro. Le están pagando. Es un trabajo. Cuando tu padre se canse de gastar dinero en ti, ¿se irá como todos se van? Lucía se encogió, pero antes de que pudiera responder, Isabela entró desde el pasillo. No había escuchado las palabras exactas, pero vio la escena. Verónica inclinada sobre Lucía de manera amenazante, la niña encogiéndose. Vio cómo el cuerpo de Lucía temblaba ligeramente, cómo sus manos se apretaban en puños bajo la mesa. Verónica se enderezó al instante, su expresión cambiando a algo dulce y maternal. Solo le recordaba a Lucía que se lave los dientes después de comer fruta, dijo con una sonrisa. El azúcar, ya sabes. Isabela asintió lentamente, sin decir nada, pero sus ojos no dejaban el rostro de Verónica, nota mental tomada. Durante los días siguientes, Isabela comenzó a ver patrones. Verónica era un camaleón perfecto. Cuando Alejandro estaba en casa, era atenta con Lucía. Le tocaba el cabello con falsa ternura. Le preguntaba sobre la escuela con interés fingido, pero en el momento en que él salía, se volvía invisible para la niña. O peor, visible de maneras que lastimaban. El miércoles por la tarde, Isabela estaba en el pequeño jardín trasero tendiendo ropa en el tendedero. La puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta. Isabela escuchó pasos. Los tacones de Verónica contra el piso de madera. Lo que siguió fue murmurado, pero lo suficientemente alto para que Isabela pudiera captar palabras sueltas. Vergüenza, débil, patética, carga. Escuchó sollozos ahogados de Lucía, el tipo de llanto que viene de alguien que ha aprendido a no hacer ruido. Isabela quería subir las escaleras y irrumpir en esa habitación, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas.
En lugar de eso, tosió fuerte desde el jardín. Hizo ruido con la cubeta de ropa, dejó caer una pinza. Verónica salió del cuarto de Lucía segundos después, pasando junto a Isabela en el jardín con una sonrisa falsa. «Qué tarde tan hermosa, ¿verdad? Hermosa», repitió Isabela sin sonreír. A partir de ese momento, Isabela se aseguró de estar siempre cerca cuando Verónica estaba con Lucía, no de manera obvia, pero presente, doblando ropa en la sala cuando Verónica pasaba por ahí, organizando la despensa cuando Lucía estaba en la cocina, leyendo en el pasillo cerca de su habitación. Verónica lo notó y la irritó. El viernes, Isabela decidió cocinar. Tacos de papa, sencillos y caseros, del tipo que su abuela hacía con casi nada pero que sabían a amor. Mi abuela Lupita crió a 7 hijos prácticamente sola, contaba Isabela mientras pelaba papas, con Lucía sentada en un banco alto junto a ella, observando. Era tan pobre que a veces no tenía dinero ni para frijoles, pero siempre había algo. Y ella decía que la comida hecha con prisa alimenta el estómago, pero la comida hecha con amor alimenta el alma. Lucía escuchaba atentamente. Cuando llegó el momento de aplastar las papas, Isabela le pasó el tenedor. «Tú decides qué tan suaves las quieres. A mí me gustan con algunos grumos, para sentir la textura». Lucía aplastó las papas con cuidado, sintiendo cómo se deshacían bajo sus manos. Había algo meditativo en el acto, algo que la sacaba de su propia cabeza por un momento, cuando los tacos estuvieron listos. Isabela puso uno en un plato para Lucía sin comentarios, sin expectativas, solo lo dejó ahí, disponible. Lucía miró el taco, olía bien, a papas con mantequilla y sal, a tortillas recién calentadas, a cilantro fresco. Su estómago gruñó traicionero. Tomó el taco con ambas manos y le dio una mordida. Era delicioso, simple y perfecto. Dio otra mordida y otra. Antes de darse cuenta, el taco había desaparecido. Isabela, sin hacer alarde del momento, simplemente preguntó. «¿Otro?» Lucía asintió. Se comió medio taco más antes de sentirse llena. Era más de lo que había comido en una sola comida en meses, desde la entrada de la cocina. Invisible para ambas, Verónica observaba. Su rostro estaba contorsionado en rabia pura, sin máscara porque no había audiencia. Vio cómo Lucía comía, cómo sonreía tímidamente mientras Isabela le limpiaba una mancha de papa de la mejilla. Vio la conexión formándose y sintió su control deslizándose. Esa noche, Alejandro llegó temprano. Una sorpresa que había planeado para ver cómo iban las cosas. Encontró a Isabela y Lucía en la sala. Isabela estaba enseñando a Lucía a hacer pulseras de macramé, una técnica que había aprendido de niña. Había hilos de colores por todas partes, y Lucía estaba concentrada, su lengua asomando ligeramente por la comisura de la boca, como hacía cuando estaba enfocada. Y estaban riendo. El sonido atravesó a Alejandro como una flecha. No había escuchado a su hija reír desde antes de que Clara muriera. Un sonido claro, genuino, infantil en la forma en que debía ser. Se quedó en el marco de la puerta, con los ojos picando de lágrimas que no se permitiría derramar. Verónica apareció detrás de él, vio la escena. «Qué lindo, ¿verdad?», dijo, su voz perfectamente modulada. Isabela es muy buena con ella. Pero si Alejandro hubiera volteado en ese momento, habría visto la verdad en los ojos de Verónica. No había ternura ahí, solo cálculo frío y algo que se parecía peligrosamente al odio. Esa noche, en su recámara, Verónica comenzó su campaña. ¿No crees que Isabela se está involucrando demasiado? Estaba sentada en la cama, aplicándose crema en las manos con movimientos lentos. Quiero decir, está bien crear un vínculo, pero una cuidadora no debería generar tanta dependencia. Podría ser perjudicial cuando eventualmente se vaya. Alejandro, quitándose la corbata frente al espejo, se detuvo. Mi hija está comiendo, está sonriendo. No voy a cuestionar qué lo está causando. Claro, tienes razón.
Verónica cambió de táctica inmediatamente. Perdón, supongo que solo me preocupo. Ya sabes cuánto amo a Lucía. Alejandro no respondió de inmediato. Esa pausa fue significativa. Una grieta diminuta en la certeza que antes tenía sobre Verónica. Al día siguiente era sábado. Isabela se levantó temprano, como siempre, y encontró a Lucía ya despierta, sentada en la mesa de la cocina con lápices de colores y papel. Estaba dibujando algo que rápidamente intentó esconder cuando escuchó pasos. ¿Puedo ver?, preguntó Isabela suavemente. Lucía dudó. Después empujó el dibujo hacia ella lentamente. Era un dibujo de 3 figuras. Una mujer con alas, claramente un ángel, flotando en el cielo. Abajo, una mujer adulta de cabello castaño tomaba de la mano a una niña pequeña. Los 3 estaban conectados por líneas doradas. «Es hermoso», dijo Isabela, su voz espesa de emoción. «Es mi mamá», señaló Lucía al ángel. «Tú y yo. Tu mamá está cuidándote desde arriba». Lucía asintió. «Isabela, ¿está mal que te quiera aunque todavía quiero a mi mamá?» Isabela se arrodilló junto a la silla de Lucía, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «No solo no está mal, es hermoso. Tu corazón es lo suficientemente grande para amar a muchas personas. Amar a alguien nuevo no significa que ames menos a tu mamá. El amor no se divide, mi niña, se multiplica». Lucía se lanzó a los brazos de Isabela, llorando, pero estas lágrimas eran diferentes. No lágrimas de desesperación, sino de alivio, de finalmente tener permiso para sentir todo lo que había estado guardando. Desde la parte superior de las escaleras, invisible desde donde estaban, Verónica observaba. Vio el abrazo, escuchó los murmullos de consuelo, y algo oscuro y definitivo se asentó en su expresión. La guerra silenciosa que había estado librando acababa de volverse mucho más peligrosa. La segunda semana completa de Isabela en la casa trajo consigo una rutina que Lucía había llegado a apreciar con una intensidad que la sorprendía. Cada mañana, antes de que Alejandro bajara y mucho antes de que Verónica emergiera de su habitación, Isabela y Lucía se encontraban en la cocina para un desayuno tranquilo. Era su tiempo seguro, su burbuja de paz antes de que el día y sus máscaras comenzaran. Este lunes, Isabela había traído pan dulce de una panadería tradicional que había descubierto a unas calles de distancia. Conchas y orejas recién horneadas que llenaban la cocina con el olor a azúcar y canela. Preparó chocolate caliente de tablilla, el tipo que se bate con un molinillo de madera hasta que hace espuma. Lucía comió un pedazo de concha, bebió su chocolate, y por primera vez en 2 años el acto de comer no vino acompañado de náuseas o culpa. Simplemente estaban conversando sobre nada importante. Un pájaro carpintero que Isabela había visto esa mañana, las formas de las nubes que se alcanzaban a ver a través de la ventana, cuando Lucía dejó caer su pregunta como si fuera una piedra en un estanque tranquilo. «Isabela, tú has perdido a alguien muy importante». Isabela dejó de mover su cuchara en el chocolate. Miró a Lucía. Vio la necesidad en esos ojos. Necesidad de saber que no estaba sola en su dolor, que alguien más había sobrevivido lo que parecía insuperable. «Perdí a mi mamá cuando tenía 15 años», dijo Isabela finalmente, su voz suave pero firme. «¿Cómo fue?» Isabela se sentó más cómoda, sabiendo que esta conversación era importante, que cada palabra tenía peso. Diabetes, las complicaciones vinieron rápido al final. Un día estaba cocinando y riéndose, y 3 semanas después estaba en un ataúd. Hizo una pausa. «Yo era la mayor de 4 hermanos. Mi papá no pudo manejarlo, se perdió en el alcohol. Así que tuve que convertirme en mamá a los 15, cocinar, limpiar, asegurarme de que mis hermanos hicieran la tarea, firmar sus papeles de la escuela. ¿Y cómo seguiste?» La voz de Lucía era apenas un susurro. «Al principio no lo hice. Al principio pensaba que me ahogaría,
que el peso era demasiado. Había días en que no podía respirar del dolor. Pero después empecé a notar cosas, que cuando cocinaba y me salía bien, era porque recordaba cómo mi mamá me había enseñado, que cuando consolaba a mi hermanito después de una pesadilla, usaba las mismas palabras que ella usaba, que cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que mostraba amor, ella estaba ahí, transformada en lo que me había dado. Isabela tocó su corazón, aquí, siempre aquí. Lucía sintió lágrimas quemando sus ojos. A veces no puedo recordar su voz. La voz de mi mamá está desvaneciéndose y me asusta tanto que la voy a olvidar completamente. No la vas a olvidar. Isabela tomó la mano de Lucía. El sonido exacto de su voz puede hacerse borroso con el tiempo, es verdad, pero nunca olvidarás quién era ella. Está en todo lo que eres, en tu bondad, en tu fuerza, en cómo amas. Esas cosas no se olvidan, se vuelven parte de ti. Lucía comenzó a hablar entonces, realmente hablar. Por primera vez desde el funeral habló sobre su madre, sobre cómo Clara cantaba en la ducha, siempre desafinada pero con tanta alegría que era imposible no sonreír. Sobre cómo hacía panquecas con caras felices, usando arándanos y plátanos. Sobre su olor, vainilla y lavanda, siempre. Sobre cómo cada noche, sin falta, entraba al cuarto de Lucía para leer juntas. Voces compartidas en historias de princesas y dragones. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía mientras hablaba, pero Isabela no intentó detenerlas. Solo sostuvo su mano, asintiendo, validando cada palabra, cada memoria. Tu mamá suena como una persona maravillosa, y eso significa que te amó muy bien. Ese amor no desaparece solo porque ella no esté físicamente aquí. Lucía sollozó, las palabras saliendo entrecortadas. Pero Verónica dice que fue mi culpa, que mi mamá se enfermó porque yo daba muchos problemas, que me preocupaba demasiado por mí y eso. La rabia surgió en Isabela, caliente y feroz, pero mantuvo su voz calmada. Necesitaba que Lucía escuchara esto claramente, sin la distracción de la emoción de otra persona. «Lucía, mírame», esperó hasta que los ojos de la niña encontraron los suyos. «Asanteosopu, eso no es verdad. Ni siquiera un poquito. Las enfermedades pasan. A veces no hay razón, no hay culpa, simplemente pasan. Tu mamá no se enfermó por nada que tú hicieras. Era su cuerpo, y a veces los cuerpos fallan. Y ella te amó cada segundo de su vida. Nunca, nunca dudes eso». Lucía se derrumbó en los brazos de Isabela, llorando de una forma que no había llorado desde el funeral. Profunda, desgarradora, pero también sanadora. Era el tipo de llanto que limpia, que finalmente permite que el dolor salga, en lugar de pudrirse dentro. Se quedaron así por largos minutos. Isabela sosteniendo a Lucía, meciéndola suavemente, murmurando palabras de consuelo. No intentó detener las lágrimas ni apresurar el proceso. Simplemente estuvo ahí, sólida y presente, un ancla en la tormenta. Cuando Lucía finalmente se calmó, con el rostro hinchado y los ojos rojos, pero algo más ligero en su expresión, escucharon los tacones de Verónica bajando las escaleras. Lucía se tensó inmediatamente. Verónica entró a la cocina, perfectamente arreglada como siempre, y vio los restos del llanto en el rostro de Lucía, la forma protectora en que Isabela estaba sentada junto a ella. «Buenos días». Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos estaban fríos. «Veo que tuvieron una mañana emocional, Lucía. No deberías estar arreglándote para la escuela». Era una orden disfrazada de pregunta. Lucía se levantó rápidamente, pero Isabela le dio un apretón suave en la mano antes de dejarla ir. «Estaré aquí cuando regreses». Cuando Lucía salió, Verónica se sirvió café con movimientos deliberadamente tranquilos. Después se volvió hacia Isabela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Isabela, entiendo que has desarrollado cariño. Por Lucía es natural, pero es importante mantener límites profesionales. Ella no necesita una amiga que la deje llorar y revolcarse en el pasado. Necesita estructura, disciplina, alguien que la empuje hacia adelante. Isabela se puso de pie, encontrando los ojos de Verónica sin parpadear. Con todo respeto, señora Mendoza, Lucía ha necesitado exactamente lo opuesto durante los últimos 2 años. Ha necesitado que alguien la escuche, que valide su dolor, que le permita procesar lo que ha perdido. Eso no es revolcarse, es sanar. Ten cuidado, Isabela. La voz de Verónica bajó a un tono peligroso. Fuiste contratada. Puedes ser despedida. Entiendo perfectamente. Isabela no retrocedió. Pero mientras esté aquí, voy a hacer lo que creo que es mejor para esa niña, y si veo algo que la esté lastimando, tengo la obligación moral de actuar. Fue una declaración de guerra, suave pero inequívoca. Verónica la entendió perfectamente. Ya veremos, dijo, y salió de la cocina con pasos que sonaban como martillazos. Esa tarde, Alejandro hizo algo inusual. Regresó a casa para almorzar. Cuando entró, la tensión en el aire era palpable. Verónica estaba exageradamente alegre, sirviendo comida, tocándole el brazo constantemente, actuando su papel de esposa devota con intensidad particular. Durante el almuerzo, lanzó su ataque. Alejandro, cariño, necesito hablarte sobre algo que me preocupa. Esta mañana encontré a Isabela y a Lucía en una situación intensa. Lucía estaba llorando muchísimo. Isabela estaba, alentándola a revivir el trauma. No sé si es saludable estar constantemente regresando al pasado doloroso. Isabela, antes de que Alejandro pudiera responder, habló con voz clara. Lucía estaba compartiendo memorias de su madre por primera vez. Es una parte crucial del proceso de duelo. Llorar no es señal de que algo esté mal. Es señal de que finalmente se siente segura para procesar emociones que ha estado guardando. Alejandro miró entre las dos mujeres, claramente incómodo con la tensión, pero para sorpresa de Verónica, tomó partido. Si Lucía se está abriendo, eso es progreso. Ha estado cerrada durante 2 años. No voy a decirle que deje de expresarse ahora que finalmente lo está haciendo. Verónica forzó una sonrisa, pero había hielo en su mirada cuando se encontró con la de Isabela. Esa noche, después de que Lucía se fuera a dormir, Alejandro buscó a Isabela en la sala, donde estaba leyendo. «Quiero disculparme por la tensión», dijo, sentándose en el sillón frente a ella. «Verónica está ajustándose a la nueva dinámica». Isabela cerró su libro, considerando cuidadosamente sus palabras. «Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta delicada?» Él asintió. «¿Cómo es la relación entre Verónica y Lucía cuando usted no está presente?» Alejandro se puso defensivo inmediatamente. «Verónica ama a Lucía. Siempre ha sido muy dedicada. Estoy segura». Isabela eligió sus palabras con cuidado. «Pero tal vez diferentes personas tienen diferentes formas de mostrar afecto. Solo sugiero que observe, realmente observe, sin asumir nada». Alejandro se quedó pensativo, pero no hizo promesas. Más tarde, Lucía tocó a la puerta de Isabela. Cuando abrió, la niña estaba en pijama, descalza, con el cabello suelto. «No podía dormir», susurró. «Ven». Isabela abrió la puerta completamente. Se sentaron en la cama, con las piernas cruzadas, enfrentándose. Isabela sacó algo de la mesita de noche, un pequeño álbum de fotos en blanco con una cubierta de tela azul. «Pensé que tal vez te gustaría hacer un álbum especial de memorias de tu mamá. Podemos trabajar en él juntas, poner fotos, y tú puedes escribir o dibujar al lado de ellas lo que quieras recordar». Los ojos de Lucía se iluminaron con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Ah, ¿de verdad? ¿Puedo hacer eso? Por supuesto, tu mamá merece ser recordada y tú mereces celebrar ese amor».
Lucía corrió a su cuarto y regresó con las fotos que había guardado en su cajón secreto. Comenzaron inmediatamente. Lucía seleccionando cuidadosamente cada imagen, decidiendo el orden, comenzando a escribir pequeñas notas al lado de cada una en su escritura infantil. Mamá en la playa siempre decía que el mar curaba todo. Mamá y yo tenía 5 años. Ese día me enseñó a hacer tortillas. Estaban tan absortas que no escucharon a Verónica pasar por el pasillo. Se detuvo al oír risas bajitas viniendo del cuarto de Isabela. Miró por la rendija de la puerta. Vio a Lucía y a Isabela inclinadas sobre el álbum. Vio la conexión, la comodidad, el amor genuino. Apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. Regresó a su habitación, tomó su celular y comenzó a buscar información sobre Isabela, cualquier cosa que pudiera usar, cualquier debilidad que pudiera explotar. Si Isabela quería jugar a ser la heroína, Verónica le mostraría lo que sucedía cuando alguien se interponía en su camino. El jueves por la tarde, Alejandro estaba haciendo su maleta para un viaje de negocios a Monterrey. 3 días, reuniones importantes que no podía cancelar, inversores que conocer. Lucía estaba parada en la puerta de su habitación, viéndolo doblar camisas y guardar documentos, con una ansiedad visible en cada línea de su pequeño cuerpo. «Tienes que irte». «Papá, es importante, mija», respondió sin levantar la vista, revisando su lista mental de cosas por empacar. «Pero estarás bien. Isabela está aquí contigo. Y yo también estoy aquí, Lucía». Verónica apareció detrás de la niña, poniendo una mano en su hombro, que se veía amorosa pero que Lucía sintió como garras. «Vamos a pasarla bien. Las 3 juntas, ¿verdad?» Pero sus ojos, cuando miraba a Lucía, contaban una historia diferente, una que hacía que el estómago de la niña se retorciera con un miedo muy conocido. En la puerta, Alejandro besó a Verónica, abrazó a Lucía. «Me porto bien, papá», susurró Lucía contra su pecho, queriendo decir tanto más, queriendo gritar «no me dejes», pero las palabras se quedaron atascadas como siempre. «Regreso el domingo en la noche, las amo», dijo, y se fue. El carro desapareció por la esquina. Verónica dejó caer su sonrisa como si fuera una máscara física. Se dio la vuelta y entró a la casa sin decirle ni una palabra a Lucía. La primera noche fue de silencio gélido. Durante la cena que Isabela preparó, Verónica comió sin mirar a Lucía ni una sola vez, sin reconocer su existencia. Cuando Lucía intentó hablar, «Verónica, ¿puedo?», la mujer simplemente se levantó y subió a su habitación, dejando su plato a medio terminar. «Estoy cansada, Isabela. Tú te encargas de limpiar». No era una pregunta. El viernes, Verónica anunció que saldría todo el día. «Compromisos que no puedo cancelar», dijo, sin dar más detalles. Isabela se sintió aliviada. Pensando que sería un día tranquilo con Lucía, fueron al parque cercano. Lucía jugó en los columpios, algo que no había hecho en meses. Se rió cuando Isabela la empujaba más alto. Gritó «¡Más alto!», con una libertad que hacía que los ojos de Isabela se llenaran de lágrimas de alegría. Compraron helado de un vendedor ambulante. Lucía eligió chocolate y se lo terminó completo, con manchas de helado en su nariz, que Isabela limpió con risas. Regresaron a casa al atardecer, cansadas y felices. La casa estaba en silencio. Asumieron que Verónica aún estaba fuera. Después del baño, Lucía fue a su cuarto a buscar el álbum de memorias en el que había estado trabajando con Isabela. Abrió el cajón de su mesa de noche donde lo guardaba. Vacío, el corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. Buscó en otros cajones, debajo de la cama, en el closet. Nada, las fotos, el álbum, todo había desaparecido. «Isabela», su voz era pánico puro. «Mis fotos, el álbum, no está». Buscaron por toda la casa juntas. Entonces Lucía notó. La puerta del estudio de Alejandro estaba entreabierta, una rendija de luz escapando. Nunca estaba abierta cuando él no estaba. Entraron lentamente.
Allí, sentada en la silla de escritorio de Alejandro como si fuera un trono, estaba Verónica. Todas las fotos y el álbum estaban apilados en el escritorio frente a ella, en su mano derecha. Unas tijeras, varias fotos ya estaban cortadas en tiras delgadas que yacían en el escritorio como confeti obsceno. ¿Buscaban esto? Su voz era hielo. Por favor. La voz de Lucía temblaba. Son las últimas fotos que tengo de ella. Por favor, no. Verónica se levantó lentamente, acercándose cuando habló. Su voz era baja, venenosa, cada palabra diseñada para herir. Estás obsesionada con una muerta, es enfermizo. Tu padre necesita seguir adelante y tú se lo impides. Yo soy su esposa ahora. Yo soy quien importa aquí, no fantasmas del pasado, y definitivamente no una niña inútil, problemática, que solo causa dolor a todos a su alrededor. Isabela intentó intervenir. Señora Mendoza, por favor, esto no es. Verónica se giró hacia ella, toda la rabia que había estado conteniendo finalmente explotando. Tú entraste a esta casa y lo arruinaste todo. Pusiste a Lucía en mi contra, Alejandro en mi contra. Pero solo eres una empleada, temporal. Yo soy familia, yo me quedo. Tú no significas nada aquí. Lucía vio a Verónica tomar otra foto. Una de Clara sonriendo, la favorita de Lucía. Las tijeras se levantaron y algo dentro de la niña se rompió. Tú no eres familia, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca lo has sido. Eres mala, siempre has sido mala conmigo. Solo finges cuando papá está aquí. Pero yo sé la verdad, yo sé. Verónica se acercó más, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Lucía. Su voz, un susurro mortalmente suave. Ten cuidado con lo que dices, niña. ¿A quién crees que va a creerle tu padre? ¿A mí, su pareja, o a una niña inestable que todos saben que tiene problemas? Puedo hacer que parezcas loca, puedo hacer que te encierren en un lugar para niños problemáticos si quiero, y nadie te extrañaría. Fue demasiado. El peso de 2 años de abuso, las amenazas, el miedo constante, todo cayó sobre Lucía de una vez. Su respiración se aceleró, comenzó a hiperventilar, temblando violentamente. Estaba teniendo un ataque de pánico completo. Isabela actuó instantáneamente, envolviéndola en sus brazos, levantándola físicamente y sacándola del estudio. Respira conmigo, mi niña. Estoy aquí. Estás segura. Nadie va a lastimarte. Murmuraba mientras llevaba a Lucía a su habitación, alejándola de Verónica en el cuarto. Isabela sostuvo a Lucía mientras temblaba y sollozaba, tomando respiraciones entrecortadas que no parecían llevar suficiente aire. Le tomó largos minutos calmarse, y cuando finalmente lo hizo, estaba exhausta, con los ojos hinchados y el cuerpo sin fuerzas. Isabela le dio agua, le limpió el rostro con un paño húmedo, se aseguró de que estuviera cómoda. Entonces, con voz firme pero gentil dijo: Lucía, necesito que seas muy valiente ahora. Necesito que me cuentes todo lo que Verónica te ha hecho. Sé que ha sido más de lo que he visto. Necesito saberlo para poder protegerte. Y finalmente, después de 2 años de silencio, el dique se rompió completamente. Lucía contó todo, desde el principio, cuando Verónica entró a sus vidas 1 año después de la muerte de Clara, siendo dulce y encantadora, conquistando a Alejandro con su actuación perfecta. Cómo cambió una vez que la relación se volvió seria, una vez que se mudó a la casa, los insultos susurrados cuando estaban solas, las comparaciones crueles con otros niños, la culpabilización constante por la muerte de su madre. Ella se enfermó de preocupación por ti. Eras una carga para ella. Tu comportamiento la mató. Los castigos sutiles, encerrada en su cuarto por su propio bien, sin cena, porque no aprecia la comida de todas formas. La destrucción sistemática de cualquier memoria de Clara, fotos que desaparecían, objetos de su madre que eran accidentalmente tirados o donados. El aislamiento social,
Verónica convenciendo a Alejandro de que Lucía necesitaba tiempo a solas para procesar su duelo, cuando en realidad solo quería mantenerla sola y sin apoyo. Las mentiras constantes a Alejandro sobre el comportamiento de Lucía, las amenazas de internarla si no se comportaba, el miedo que impregnaba cada momento de cada día. Lucía habló durante casi una hora, parándose solo para sollozar o tomar agua. Isabela escuchó todo, sosteniendo su mano, validando cada palabra. Te creo. Todo lo que dices, te creo, y nada de esto es tu culpa, nada. Cuando Lucía finalmente terminó, estaba vacía, pero también había un alivio visible en ella. Alguien sabía, alguien finalmente había escuchado. Isabela, pensando rápidamente sobre qué hacer, preguntó con delicadeza. Lucía, ¿confías en mí? La niña asintió sin dudar. ¿Me dejarías grabar lo que acabas de contarme? Para que podamos mostrárselo a tu papá, para que entienda la verdad. Lucía sintió miedo inmediatamente. ¿Y si no me cree? ¿Y si me escoge a ella? Entonces enfrentaremos eso juntas. Isabela fue honesta. Pero tu papá te ama. Solo no ha podido ver porque Verónica es muy buena engañando. Si te escucha a ti, realmente te escucha. Va a creer. Eres su hija. Después de una larga pausa, Lucía asintió. Isabela sacó su teléfono, grabó a Lucía contando su historia de nuevo, esta vez más organizada, detallando incidentes específicos con fechas aproximadas cuando podía recordarlas. Fue un testimonio de 25 minutos, doloroso de grabar, más doloroso de escuchar, pero necesario. Cuando terminó, Isabela guardó el archivo en múltiples lugares. La nube se lo envió a su propio correo. Lo respaldó en 2 dispositivos diferentes. Esto nos protege. Tu papá va a escuchar esto y va a entender. ¿Y si Verónica descubre? La voz de Lucía estaba llena de miedo. No va a lastimarte más. Voy a dormir aquí en tu cuarto esta noche y a partir de ahora no te voy a dejar sola con ella nunca más. Isabela arrastró un colchón extra al cuarto de Lucía. La niña finalmente se durmió cerca de la medianoche, exhausta por la purga emocional. Isabela se quedó despierta, sentada con la espalda contra la puerta. Guardiana, alrededor de la 1 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. La manija de la puerta giró lentamente, cerrada con seguro. La voz de Verónica vino desde el otro lado, baja y amenazante. Esto no ha terminado, Isabela. No sabes con quién te estás metiendo. Isabela no respondió, solo se aseguró de que la puerta estuviera bien asegurada. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Alejandro. Necesitamos hablar urgentemente cuando regrese. Es sobre Lucía. Es serio. No dio detalles. Esto necesitaba ser en persona, pero plantó la semilla para lo que vendría. La guerra había sido declarada. Y esta vez, Lucía no estaría sola. El domingo al atardecer, Alejandro Mendoza entró a su casa cargando una maleta de ruedas y una bolsa de regalos de Monterrey. La casa estaba extrañamente silenciosa. No había música, no había sonido de conversación o de cocina, solo un silencio denso que hacía que el aire se sintiera pesado. Verónica apareció casi inmediatamente del comedor, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se veía tensa de una manera que Alejandro no había notado antes, o tal vez no había querido notar. Lo abrazó con un poco más de fuerza de lo normal. ¿Cómo estuvo el viaje? Productivo. ¿Dónde está Lucía? En su cuarto con Isabela han estado inseparables. Había algo en su tono, una acidez apenas oculta, que hizo que Alejandro frunciera el ceño. Subió las escaleras, sus pasos resonando en la madera. Tocó la puerta del cuarto de Lucía. Isabela abrió detrás de ella en el suelo. Lucía estaba armando un rompecabezas de 1000 piezas. Cuando vio a su padre, se levantó y corrió a abrazarlo. Pero Alejandro notó cosas que no podía ignorar. Su hija estaba más delgada de nuevo. Las ojeras habían regresado más oscuras y había algo en sus ojos, no solo tristeza, sino algo más complejo, miedo, quizás,
o determinación. Te traje algo de Monterrey, dijo, sacando pequeñas muñecas artesanales envueltas en papel de China de colores. Gracias, papá. Lucía tomó los regalos, pero su mente claramente estaba en otra parte. Miró a Isabela, quien asintió con aliento silencioso. Papá, ¿puedo hablar contigo? A solas, desde el pasillo, Verónica intervino. Claro, cariño, voy a preparar una cena especial de bienvenida para tu padre. Pero antes de irse, lanzó a Lucía una mirada de advertencia que Alejandro no captó, pero que Isabela sí vio. En el estudio, Alejandro cerró la puerta y se sentó en su sillón de cuero. Lucía se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente a ella, en una postura que le recordó a cuando tenía 5 años y había roto accidentalmente un jarrón favorito de su madre. ¿Qué pasa, mija? Papá, ¿tú me amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por supuesto que te amo, más que a nada en el mundo. ¿Por qué preguntas eso? Entonces, ¿me escucharías, incluso si es algo difícil de escuchar? Siempre, dijo, pero una sensación de alarma comenzaba a crecer en su pecho. ¿Qué pasó mientras estuve fuera? Lucía intentó hablar, pero las palabras no salían. 2 años de miedo, de ser silenciada, de no ser creída pesaban demasiado. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera formar una sola oración. Se desmoronó. Alejandro se levantó inmediatamente y la abrazó, confundido y asustado. Está bien, respira, dime qué pasó, toc, toc. Isabela en la puerta. Puedo entrar, creo que puedo ayudar. Con Isabela ahí. Lucía se sintió un poco más segura. Isabela se arrodilló junto a ella, tomando su mano. Señor Mendoza, durante su ausencia pasaron cosas que necesitan ser abordadas. Lucía tiene algo importante que compartir con usted, pero es difícil para ella decirlo con palabras, con su permiso. Hay algo que creo que debería escuchar. Sacó su teléfono, sus dedos suspendidos sobre el archivo de audio. Miró a Alejandro con seriedad. Antes de reproducir esto, necesito que entienda algo. Lucía es increíblemente valiente por compartir esto. Lo que va a escuchar será difícil. Tal vez querrá negarlo, pero le pido, por favor, que escuche con el corazón de un padre que ama a su hija, que le crea. Apretó play. Los siguientes 25 minutos destruyeron el mundo de Alejandro Mendoza. Escuchó la voz de su hija pequeña, temblando pero firme, describiendo 2 años de abuso emocional sistemático, cada insulto, cada amenaza, cada momento de crueldad. Escuchó sobre fotos destruidas y recuerdos borrados, sobre aislamiento y manipulación, sobre una niña que había estado gritando en silencio mientras él trabajaba hasta tarde y creía las mentiras de una mujer que había invitado a su hogar. Cuando el audio terminó, el silencio en el estudio era absoluto. Alejandro estaba pálido, con las manos temblando, miró a su hija. Realmente la vio por primera vez en mucho tiempo, y vio no solo a una niña enferma, sino a una niña aterrorizada. Lucía, todo esto, ¿cuánto tiempo? Su voz era apenas un susurro. Desde que ella se mudó aquí, desde casi el principio. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lucía. Intenté, pero nunca estabas, y tenía miedo. Ella dijo que nunca me creerías, que te la elegirías a ella. Alejandro se dejó caer al suelo frente a su hija, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. Te creo completamente, y lo siento. Siento tanto no haber visto, no haber estado aquí, no haberte protegido, pero te prometo, te juro por la memoria de tu madre, que esto termina ahora. Se abrazaron, ambos llorando. Isabela se apartó para darles privacidad, pero Alejandro extendió un brazo hacia ella también. Gracias por ver lo que yo no vi, por protegerla cuando yo no pude. Después, cuando Lucía fue a lavarse la cara al baño, Alejandro habló con Isabela en voz baja y urgente. Usted ha visto estas cosas, fue testigo, no todo, pero suficiente.
el cambio en el comportamiento de Verónica cuando usted no está, la forma en que Lucía reacciona a ella. Y el viernes por la noche hubo una confrontación seria. Isabela le describió la escena en el estudio, las fotos destruidas, las amenazas específicas que Verónica había hecho. Alejandro sintió rabia y culpa en partes iguales, amenazando con asfixiarlo. Necesito verlo por mí mismo. Necesito estar completamente seguro antes de... Lo entiendo. Isabela interrumpió suavemente. Solo le pido que mientras observa, mantenga a Lucía a salvo. No la deje sola con Verónica. Durante los días siguientes, Alejandro se convirtió en un fantasma en su propia casa. Observando, el lunes por la mañana, dijo que iba a trabajar, pero regresó 2 horas después, sin avisar. Entró silenciosamente. Verónica estaba en la sala leyendo una revista de decoración, completamente relajada. Subió las escaleras sin hacer ruido. Encontró la puerta del cuarto de Lucía cerrada. Tocó suavemente. Lucía estaba sentada en su cama, simplemente mirando por la ventana. No estaba haciendo tarea, no estaba leyendo, no estaba haciendo nada, solo existiendo en ese espacio pequeño. ¿Cuánto tiempo llevas aquí sola? Mija, desde que te fuiste, Verónica no. Ella no me ha hablado. Alejandro bajó y encontró a Verónica exactamente donde la había dejado, sin haberse movido para revisar a Lucía, sin haberle ofrecido desayuno, sin ningún interés real en el bienestar de la niña. Era una cosa pequeña, pero reveladora. El lunes por la tarde, trabajó desde casa con la puerta de su estudio entreabierta. Observó dinámicas. Verónica preparando la cena, tarareando. Lucía pasó por la cocina para tomar un vaso de agua. Verónica le dio la espalda deliberadamente. No dijo ni una palabra. Actuó como si la niña fuera invisible. Cuando Alejandro apareció 5 minutos después, la transformación fue instantánea. Lucía, cariño, ¿me ayudas a poner la mesa? La voz de Verónica goteaba dulzura que no había existido segundos antes. El martes, Alejandro fingió tener una reunión y se quedó en su carro al final de la calle, observando la casa. Vio a través de la ventana del comedor Verónica gesticulando agresivamente hacia Lucía, el dedo apuntando, la boca moviéndose en lo que claramente eran palabras duras. Lucía encogiéndose, haciéndose más pequeña. Isabela entrando al cuadro, posicionándose entre ellas. Verónica alejándose inmediatamente. El miércoles fue el momento definitivo. Cena familiar, los 4 en la mesa, conversación forzada sobre nada importante. Lucía, nerviosa, alcanzó su vaso de agua y en el movimiento lo volcó. El agua se derramó por la mesa. En ese instante, antes de que Verónica pudiera controlar su expresión, Alejandro vio su rostro verdadero, disgusto puro, rabia, desdén. Después, tan rápido que casi se podría dudar que había existido, la máscara volvió. «Ay, cariño, no pasa nada, los accidentes pasan». Pero su tono era condescendiente, infantilizante de una manera cruel. Alejandro finalmente vio, y ya no podía dejar de ver, esa noche, en la habitación que compartía con Verónica, esperó hasta que ella estuviera en el baño. Su teléfono estaba en la mesita de noche. Alejandro siempre había conocido su contraseña. Ella nunca había ocultado nada, o eso había creído. Abrió sus mensajes de texto, buscó y encontró conversaciones con una amiga que hacían que su estómago se revolviera. Esta Isabela se está convirtiendo en un problema real. La niña es imposible de controlar ahora. Alejandro está siendo manipulado por las dos. Pero se cansarán eventualmente, tengo paciencia. Si hubiera conocido a Alejandro sin su bagaje, habría sido perfecto. La niña lo arruina todo. Bagaje. Había llamado a su hija Bagaje. Verónica salió del baño y vio la expresión en su rostro. ¿Qué pasa? Necesitamos hablar mañana, seriamente. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre Lucía, sobre todo. Mucho más tarde.
Cerca de las 3 de la madrugada, Alejandro salió de su habitación. No podía dormir con Verónica a su lado ahora. Fue al cuarto de Lucía y tocó suavemente. Isabela abrió. Había estado durmiendo en el colchón, en el suelo desde el viernes, guardiana constante. Hablaron en susurros en el pasillo. Lo vi, todo. Tenía razón. La voz de Alejandro se quebró. ¿Cómo pude ser tan ciego? Las personas manipuladoras son expertas en engañar. Isabela fue gentil. Le mostraban exactamente lo que querías ver. Una familia completa de nuevo. No es tu culpa no haberlo visto antes. Pero ahora lo ves y ahora puedes protegerla. Voy a terminar con ella hoy. Tiene que salir de esta casa. Ten cuidado. Las personas como Verónica no reaccionan bien cuando pierden control. Ten un plan. Mantén a Lucía a salvo. Te puedes quedar después de que se vaya. Lucía te necesita. Nosotros te necesitamos. Hizo una pausa. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho. No necesitas agradecerme. Solo necesitas estar presente para tu hija, ser el padre que ella necesita. Lo demás se acomodará. Alejandro regresó a su habitación. Verónica estaba despierta ahora, conversando con la empleada en medio de la noche, conversando sobre mi hija, algo que debía haber hecho más desde el principio. ¿Qué significa eso? Mañana, Verónica. Hablaremos mañana. Se volteó, dándole la espalda, terminando la conversación. Verónica se quedó despierta en la oscuridad, sintiendo su control deslizarse definitivamente entre sus dedos. La tormenta estaba a punto de romper, y todos lo sabían. El viernes amaneció con cielo gris, como si el clima mismo supiera lo que venía. Alejandro no durmió, se levantó temprano, tomó una ducha fría para aclararse la cabeza y se preparó mentalmente para lo que tenía que hacer. Durante el desayuno, el silencio era tenso. Verónica intentaba hacer conversación normal, pero incluso ella podía sentir que algo fundamental había cambiado. Alejandro apenas la miraba. Verónica, necesitamos hablar. Ahora, en privado. Claro, amor, ¿de qué se trata? Lo sabrás en un minuto. Miró a Isabela, quien estaba preparando el plato de Lucía. Pueden salir un rato, ir al parque. Tal vez desayunar fuera, tomar todo el tiempo que necesiten. Isabela entendió inmediatamente, asintió. Vamos, Lucía, vamos a hacer una aventura de desayuno. Lucía, nerviosa, preguntó en voz baja mientras se ponía los zapatos. Va a estar bien, tu papá va a cuidar de todo. Estás a salvo ahora, te lo prometo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, Verónica intentó sonreír. Bueno, finalmente solos. ¿Qué querías discutir? Alejandro la llevó al estudio. Cerró la puerta. No se sentó. Necesitaba la ventaja de altura. Necesitaba la distancia. Sé todo, Verónica. Todo lo que le has hecho a mi hija. Vio el destello de pánico en sus ojos antes de que la máscara volviera a su lugar. No sé de qué estás hablando. He hecho todo por Lucía. No mientas más. Su voz era firme, fría. Tengo evidencia. Tengo audio de Lucía describiendo 2 años de abuso. Tengo mensajes de texto tuyos llamando a mi hija bagaje y problema. Y he visto con mis propios ojos en los últimos días cómo eres realmente cuando crees que nadie está mirando. Verónica cambió de táctica, sus ojos llenándose de lágrimas. Alejandro, ¿vas a creer a una niña traumatizada sobre mí? Tu pareja de 2 años, Lucía, ha sido influenciada por Isabela. ¿No lo ves? Isabela quiere mi lugar, está manipulándote. He visto las pruebas, no solo lo que Lucía dice, sino tus propias palabras. Leí cómo llamas a mi hija. ¿Cómo la ves como obstáculo? Verónica se congeló. No había esperado que él viera los mensajes. Invadiste mi privacidad, revisaste mi teléfono. Eso es... Y tú violaste la seguridad emocional de una niña de 9 años. Alejandro elevó la voz por primera vez. Una niña que perdió a su madre y necesitaba apoyo, no abuso, no más juegos. Verónica, se acabó.
Ella intentó de nuevo, acercándose, tocando su brazo. «Te amo». Alejandro, intenté amar a Lucía también, pero ella nunca me aceptó, siempre me rechazó, no sabía qué hacer. No, él se apartó. No intentaste amarla, la culpaste por la muerte de su madre, la humillaste, la aislaste, la aterrorizaste. ¿Qué tipo de persona hace eso a un niño? Y finalmente, viendo que ninguna de sus tácticas funcionaba, algo en Verónica se rompió, o más bien, la última capa de pretensión cayó. La mujer dulce y preocupada desapareció completamente, reemplazada por alguien frío, calculador y furioso. ¿Quieres la verdad? Bien, aquí está tu verdad. Su voz perdió toda pretensión de suavidad. Nunca quise a tu hija, te quería a ti, tu estabilidad, tu dinero, tu posición, pero venías con bagaje. Una niña mimada que no podía superar a su mamá muerta. Pensé que podía hacerla conformarse, hacerla pequeña e invisible, pero era débil, llorona, siempre buscando a una mujer que nunca va a volver. Alejandro sintió náusea. Entonces todo, desde el principio, no desde el inicio. Al principio lo intenté, pero ella no me ponía fácil. Me miraba como si fuera invasora. ¿Quieres saber algo gracioso? Verónica soltó una risa amarga. Tú eras tan fácil de engañar, siempre trabajando, siempre distraído, siempre sintiéndote culpable. Solo tenía que sonreír, cocinar algunas cenas, fingir preocupación. Veías lo que querías ver. Una familia de nuevo, no el desastre que realmente era. La verdad desnuda de sus palabras golpeó a Alejandro como un puño, pero también trajo claridad. Esta mujer nunca había amado a su familia, solo había visto oportunidad. Quiero que te vayas, hoy, de mi casa. Verónica cruzó los brazos, recuperando algo de compostura. ¿Tu casa? Hemos vivido juntos por 2 años, tengo derechos. No estamos casados, esta casa estaba a mi nombre antes de que llegaras. No tienes derechos legales sobre ella. Alejandro había verificado esto con un abogado el día anterior. Y aunque los tuvieras, pelearía hasta mi último peso para mantener a mi hija a salvo de ti. Si me fuerzas a salir así, haré ruido. Verónica amenazó. Le diré a todos que eres un padre negligente, que permitiste que tu hija sufriera. Arruinaré tu reputación. Haz lo que quieras. Alejandro se mantuvo firme. Mi reputación no significa nada comparada con la seguridad de mi hija. Y si intentas algo, tengo evidencia de abuso emocional a un menor. ¿Realmente quieres ir por ese camino? Verónica finalmente entendió que había perdido completamente. Sacó su teléfono, marcó un número. Necesito un lugar donde quedarme. Hoy mismo. Pasó la siguiente hora empacando, con Alejandro observando cada movimiento para asegurarse de que solo llevara sus cosas personales. Intentó llevarse un juego de platos que Clara había comprado, un jarrón caro. Él bloqueó ambos. Solo tus cosas personales. La tensión era sofocante. Cada objeto que Verónica metía en sus maletas parecía hacerlo con violencia contenida. Finalmente, con 3 maletas grandes y 2 cajas, estaba lista. Se paró en la puerta, mirando la casa que había intentado hacer suya. Espero que valga la pena, dijo con veneno. Tu hija problemática y tu empleada campesina. Vale cada segundo, respondió Alejandro sin vacilar. Y para tu información, Isabela no es solo una empleada. Es alguien que mostró más humanidad en semanas de lo que tú mostraste en 2 años. Verónica salió, subió a su carro y se fue sin mirar atrás. El sonido del motor alejándose fue el sonido más hermoso que Alejandro había escuchado en mucho tiempo. Se quedó solo en la sala vacía. El silencio era diferente ahora, no sofocante, sino limpio, como si la casa misma pudiera respirar de nuevo. Sacó su teléfono y mandó mensaje a Isabela. Se fue. Pueden regresar. Estamos a salvo ahora. Cuando Lucía entró, lo hizo con timidez, mirando alrededor como si esperara que Verónica saltara de alguna esquina. Se fue. Su voz era casi un susurro.
Alejandro se arrodilló frente a ella. Se fue y no va a volver, nunca. Se acabó, mija, se acabó de verdad. Lucía se derrumbó en llanto, no de tristeza, sino de alivio tan profundo que hacía que todo su cuerpecito temblara. 2 años de tensión constante. Finalmente liberados, Alejandro la sostuvo, él también llorando. Lo siento tantísimo. Debí haberte protegido. Voy a hacerlo mejor, te lo prometo. Desde el marco de la puerta, Isabela observaba con sus propias lágrimas. Alejandro extendió un brazo, invitándola al abrazo, los tres juntos. No una familia tradicional, pero algo real, construido sobre verdad y cuidado, no apariencias. Esa tarde, por sugerencia de Isabela, ordenaron pizza, comieron en el suelo de la sala sin la formalidad de la mesa del comedor. Solo estaban juntos, comiendo, hablando sobre cosas sin importancia. Programas de televisión tontos, chistes malos, los vecinos de al lado que tenían un perro que ladraba demasiado. Lucía comió 2 rebanadas de pizza sin que nadie se lo pidiera, sin ansiedad, sin miedo, solo porque tenía hambre. Y la comida sabía bien y se sentía segura. Alejandro la miró comiendo y sintió algo aflojarse en su pecho que había estado tenso durante 2 años. Su hija estaba regresando a él poco a poco esa noche. Cuando ayudó a Lucía a prepararse para dormir, ella le preguntó: «¿Isabela se va a quedar tanto como ella quiera y tanto como tú la necesites? Para siempre, entonces», dijo Lucía simplemente, y Alejandro rió. La primera risa genuina que había tenido en más tiempo del que podía recordar. La casa que había sido prisión ahora respiraba con posibilidad. La niña, que había estado desvaneciéndose ahora, tenía oportunidad de florecer. Y un hombre que había estado ciego ahora finalmente podía ver lo que realmente importaba. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor, era real. 3 semanas después de la partida de Verónica, la casa Mendoza amaneció diferente. Era un sábado de principios de mayo, y algo tan simple como una mañana tranquila se sentía como un regalo. Alejandro estaba en la cocina preparando café. Él mismo, sin delegar, disfrutando el ritual. Lucía bajó las escaleras en pijama, con el cabello revuelto, frotándose los ojos con sueño. Lo primero que hizo fue buscar a Isabela con la mirada. «Está en el jardín», dijo Alejandro sonriendo, regando las plantas. Había plantas de nuevo. Isabela había traído macetas de geranios rojos, helechos que colgaban de las esquinas, una mata de hierbabuena que hacía que toda la cocina oliera fresco. La casa tenía color otra vez, tenía vida. El desayuno fue una producción conjunta, los tres haciendo panquecas, Alejandro quemando la primera tanda, lo que provocó risas en lugar de tensión, Isabela mostrando la técnica correcta, el movimiento de muñeca para voltear sin romper, Lucía decorando con fresas y arándanos, creando caritas felices como su madre solía hacer. No era traición a la memoria de Clara, era honrar su espíritu. «Hoy es el cumpleaños de mamá», dijo Lucía casualmente mientras comía, como si compartir esto fuera natural. Habría cumplido 38. El silencio que siguió no fue incómodo. Alejandro dejó su tenedor. «Tienes razón. ¿Qué te parecería si hacemos algo especial para recordarla? ¿De verdad podemos?» «Por supuesto que podemos, debemos». Planificaron el día juntos. Irían al cementerio, algo que Verónica había bloqueado constantemente con excusas elaboradas. Alejandro admitió, con vergüenza en su voz, que él también había evitado ir, incapaz de enfrentar su propio dolor. «Pero tu mamá merece ser recordada. Y tú necesitas poder hablar con ella, de alguna forma». En el cementerio, bajo un cielo perfectamente azul, se arrodillaron juntos frente a la lápide de Clara Mendoza. Lucía había traído lirios blancos, los favoritos de su madre. Alejandro limpió la lápide que estaba cubierta de polvo y hojas secas, evidencia de meses de descuido. Se sentaron en el pasto sin prisa. Lucía habló primero, su voz clara en el aire quieto.
Mamá, hoy cumplo 10 años. Bueno, no hoy, pero pronto. He crecido mucho y estoy mejor ahora. Papá está aquí más e Isabela cuida de mí. Creo que te gustaría cómo son las cosas. Todavía te extraño todos los días, pero ya no duele como antes. Isabela dice que eso está bien, que tú siempre estarás conmigo pero de una forma diferente. Creo que tiene razón. Alejandro tomó su turno, su voz ronca con emoción. Clara, fallé en los primeros años después de que te fuiste. Dejé que nuestra hija sufriera cuando debería haberla protegido. Pero estoy aquí ahora, de verdad, y ella está floreciendo. Espero que estés orgullosa de ella. Yo lo estoy. Tanto. Tocó la lápide con ternura, como si pudiera sentir a Clara del otro lado. Isabela se había mantenido a una distancia respetuosa, pero Lucía la llamó. «Isabela, ven, quiero presentarte a mi mamá». Isabela se acercó, arrodillándose junto a Lucía. La niña tomó la mano de Isabela y la mano de Alejandro, conectándolos a los tres. «Mamá, ella es Isabela. Me está ayudando a estar mejor, a sentirme segura de nuevo. Creo que te gustaría ella». Isabela, con lágrimas en los ojos, habló suavemente a la lápide. «Señora Clara, gracias por haber criado una niña tan especial. Es un honor poder estar en su vida. La cuido como si fuera mía, pero nunca olvidando que es tuya primero. Hiciste un trabajo hermoso. Ella es increíble. Las semanas que siguieron trajeron una rutina nueva, más saludable. Las mañanas, Alejandro había reducido sus horas de trabajo drásticamente. Llegaba a la oficina más tarde, salía más temprano, desayunaba con Lucía todos los días sin falta, la llevaba a la escuela personalmente, algo que había delegado durante demasiado tiempo. Las tardes, Lucía había comenzado terapia con la DRA, Beatriz Campos, especializada en trauma infantil. Esta vez, Alejandro la había investigado personalmente, leyendo reviews, verificando credenciales, asegurándose de que fuera la correcta. Lucía estaba abriéndose lentamente en las sesiones. La DEA Campos reportaba progreso significativo. El ambiente que han creado en casa es exactamente lo que necesitaba. El apoyo constante, la seguridad emocional, está sanando de adentro hacia afuera. Las cenas se habían convertido en eventos familiares reales. Los tres cocinaban juntos, a veces improvisando recetas absurdas que salían terribles, pero que los hacían reír. Conversaban sobre el día, sobre nada y todo. Lucía estaba recuperando peso, las mejillas recuperando color, la vida regresando a su rostro poco a poco. Una noche, después de que Lucía se fuera a dormir, Alejandro e Isabela se encontraron en la sala tomando té de manzanilla. Estas conversaciones nocturnas se habían vuelto rutina. Ya no hablaban solo de Lucía, sino de todo. Libros, infancia, sueños, miedos. Se conocían como personas, no solo como padre y cuidadora. Isabela, tu período de prueba terminó hace 2 semanas. Nunca hablamos formalmente sobre qué sigue. ¿Eres feliz aquí? Muy feliz, respondió ella honestamente. Pero no quiero que te sientas obligado. Entiendo que la situación ha cambiado drásticamente. Ha cambiado, pero no de la forma que piensas. Alejandro eligió sus palabras cuidadosamente. No eres solo la cuidadora de Lucía. Te has convertido en parte importante de nuestras vidas, de mi vida. Hubo un momento de tensión romántica colgando en el aire entre ellos. Ambos lo sintieron, pero también ambos entendieron que no era el momento. Alejandro, acabas de salir de una relación traumática. Lucía está en proceso de recuperación. No es el momento para... Lo sé. Él la interrumpió gentilmente. No estoy sugiriendo que hagamos algo ahora. Solo quiero que sepas que eres importante para nosotros, y cuando sea el momento correcto, si tú quieres, me gustaría explorar lo que esto podría ser. Isabela sonrió con calidez genuina. Un paso a la vez. Primero, cuidar de Lucía.
asegurarnos de que esté bien. Lo demás, ya veremos. Fue sabio, fue paciente, fue correcto. 3 noches después, Lucía estaba dibujando en la mesa del comedor. Isabela estaba cerca. Cosiendo un botón en una camisa de Alejandro, Lucía, sin levantar la vista, preguntó: «Isabela, ¿te vas a quedar aquí? Siempre. Mientras tú y tu papá quieran que me quede, estaré aquí. Yo quiero. Mucho». Pausa. «Está bien si te amo, aunque todavía ame a mi mamá». Isabela dejó la costura y se sentó junto a Lucía tomando sus manos. «No solo está bien, es hermoso. El amor no se hace más pequeño cuando lo compartes. Crece, tu corazón es lo suficientemente grande para amar a muchas personas. Tu mamá siempre tendrá su lugar especial. Nadie puede quitarle eso. Pero hay espacio para más amor también». Lucía la abrazó. «Fuerte y verdadero. Gracias por quedarte, por no rendirte conmigo. Nunca me rendiría contigo. Nunca». La siguiente semana, Alejandro planificó una sorpresa, un viaje de fin de semana largo a San Miguel de Allende, el pueblo de donde venía Isabela. Hacía meses que no veía a su familia. Conocieron a la abuela de Isabela, doña Lupita, de 85 años, pero con la energía de alguien de 60, a sus hermanos, sobrinos, el barrio entero que la había visto crecer. Era una casa humilde pero rebosante de amor. El opuesto completo de la frialdad que Verónica había creado. Lucía floreció ahí, jugando con los niños del vecindario, comiendo pozole hecho por doña Lupita en una olla enorme, aprendiendo a hacer tortillas a mano, riendo libremente. Alejandro vio a Isabela en su contexto, rodeada de familia que la adoraba, en una comunidad que la respetaba. Entendió más profundamente quién era, no solo una persona amable, sino alguien extraordinaria con raíces profundas en bondad y amor verdadero. Doña Lupita lo llamó aparte un día mientras Isabela ayudaba a los niños con un volantín. «Mi Isabela tiene un corazón muy grande, ha sufrido, ha perdido, pero nunca se volvió amarga. Ustedes son afortunados de tenerla, y ella es afortunada de tenerlos a ustedes también. Lo veo en sus ojos. Lo sé, voy a cuidarla también. Todos vamos a cuidarnos mutuamente». La última noche en San Miguel había festival en la plaza central, música de mariachi, luces de colores, puestos de comida. Lucía bailaba con otros niños, riendo tan fuerte que el sonido llevaba a través de la plaza. Alejandro e Isabela observaban desde un banco, sentados cerca pero sin tocarse. Sus manos se rozaron brevemente. Un momento, una promesa de algo construyéndose en el tiempo correcto. De regreso en Guadalajara, la casa se sentía como hogar verdadero. Lucía entró corriendo a su cuarto, feliz de estar de vuelta. Alejandro notó que ya no tenía miedo de estar en la casa. Los fantasmas de Verónica habían sido exorcizados. 2 meses después de la salida de Verónica, la Dra. Campos sugirió sesiones ocasionales de terapia familiar. Alejandro, Lucía e Isabela juntos, trabajando en su dinámica como unidad. Durante una de esas sesiones, Lucía expresó algo profundo. «Antes tenía miedo de estar en casa, ahora amo estar en casa, es mi lugar seguro otra vez». La Dra. Campos tomó notas, sonriendo. «El progreso es notable, peso restaurado, pesadillas disminuyendo, ansiedad social mejorando, reconectando con intereses. El ambiente que han creado es exactamente lo que ella necesitaba». Saliendo de la sesión, los 3 caminaban juntos hacia el carro. Lucía en el medio tomando las manos de ambos. Pasaron por una heladería. «¿Podemos?» Por supuesto compraron helados. Lucía pidió fresa, su favorito, y se lo comió todo sin ansiedad. Se sentaron en un banco de parque, helados, derritiéndose bajo el sol de mayo. Era un momento simple, nada extraordinario, pero era todo. Lucía miró a su padre y después a Isabela. «Papá, Isabela, gracias por todo». Alejandro e Isabela intercambiaron miradas. No necesitaban palabras.
Estaban exactamente donde necesitaban estar. Una familia no tradicional, pero una familia real, construida sobre elección y amor genuino, no obligación o apariencias, y eso la hacía más fuerte que cualquier otra cosa. 6 meses después de la partida de Verónica, Lucía Mendoza despertó en la mañana de su 10º cumpleaños, con el olor de panquecas flotando desde la cocina. Por un momento, con los ojos todavía cerrados, sonrió, un reflejo inconsciente que no había existido durante demasiado tiempo. Bajó descalza, siguiendo el olor y el sonido de voces familiares. La cocina estaba decorada con globos caseros, banderines de papel picado que Isabela había hecho, y una pancarta pintada a mano que decía «Felices 10, Lucía». Alejandro e Isabela estaban cantando Las Mañanitas, con voces desafinadas, pero llenas de amor. Lucía se unió al canto, riendo mientras lo hacían. En la mesa, panquecas esperaban con una vela encendida en el centro, pequeños regalos envueltos en papel de colores, un diario con cerradura de parte de Alejandro. Para tus pensamientos secretos, lo que quieras. Y un kit profesional de arte de parte de Isabela. Tu terapeuta dice que tienes talento real, explicó Isabela. Deberías desarrollarlo. Conversaron mientras desayunaban, voces superponiéndose cómodamente. Alejandro mencionó que la empresa iba bien, pero que había delegado más responsabilidades. El dinero no vale nada si no estoy aquí para lo que realmente importa. Lucía compartió que Ana Sofía, su mejor amiga de la escuela, la había invitado a una pijamada el próximo fin de semana. Tenía una mejor amiga ahora, tenía vida social, estaba floreciendo. Pero antes de la fiesta con mis amigas esta tarde, dijo Lucía, quiero ir a visitar a mamá. Es tradición ahora, ¿verdad? Y así, en la mañana del cumpleaños de Lucía, los tres fueron al cementerio. Ya no era un lugar de dolor puro, sino de conexión. Lucía trajo un dibujo nuevo que había hecho, un retrato de Clara de memoria, pero ahora podía capturar su sonrisa, la forma exacta de sus ojos cuando reía. Lo dejó en un marco barato pero hermoso junto a flores frescas. Cumplo 10 años hoy, mamá. Soy mayor y estoy bien ahora. De verdad, papá está aquí. Isabela cuida de mí. Creo que te gustaría cómo son las cosas. Su voz era fuerte, no quebrada. Todavía te extraño todos los días, pero Isabela dice que eso nunca se va, solo cambia, que tú estás en mí, en todo lo que hago, y creo que tiene razón. Alejandro habló también. Clara, nuestra hija está creciendo hermosa y fuerte, tiene tu espíritu, tu bondad. Espero que estés orgullosa. Donde quiera que estés, yo lo estoy, más de lo que las palabras pueden decir, Isabela agregó suavemente. Gracias por ella, señora Clara. Es un honor estar en su vida, de regreso en casa. Comenzaron los preparativos para la fiesta. 8 niñas de la escuela de Lucía llegarían pronto. Alejandro y 2 padres más supervisando la parrilla en el jardín, preparando hamburguesas y hot dogs. Isabela organizando juegos y actividades. Lucía estaba radiante, corriendo con sus amigas, completamente diferente de la niña fantasma de meses atrás. Ana Sofía, su mejor amiga, se acercó a Isabela durante un momento tranquilo. Lucía me dijo que tú la salvaste. Gracias, Isabela, con los ojos humedecidos respondió. Ella se salvó a sí misma, yo solo estaba ahí. El momento del pastel llegó con todos cantando desafinados. Lucía miraba las 10 velas parpadeando. Pensó en todo lo que había cambiado en un año. Miró a su padre y a Isabela, ambos cantando con sonrisas enormes, y sintió algo cálido expandirse en su pecho. Sopló las velas. Todos aplaudieron. Más tarde, cuando la fiesta terminaba y los invitados se iban, una prima de Lucía, hija del hermano de Alejandro, preguntó con la curiosidad inocente de los niños, «¿Isabela es tu nueva mamá?» Lucía consideró la pregunta cuidadosamente. «No es mi mamá era mi mamá y nadie la reemplaza, pero Isabela es... Isabela me cuida, me ama, es parte de mi familia de nuestra manera especial».
La prima aceptó esto sin más preguntas. Los niños entienden el amor en formas que los adultos complican. Esa noche, después de que todos se fueran y la casa estuviera en el desastre feliz que dejan las fiestas, Lucía llamó a Isabela y Alejandro a la sala. Necesitaba decir algo. Sé que ustedes han tenido cuidado por mí. No, ya saben. Buscaba las palabras correctas. Pero quiero que sepan que está bien, Isabela. Tú haces feliz a mi papá, él te hace feliz a ti, y los dos me hacen feliz a mí. Así que no tienen que tener miedo. Estoy bien con esto. Con ustedes, Alejandro, sorprendido por la madurez de su hija, preguntó: «Mija, ¿estás segura? No queremos que sientas. No están reemplazando nada». Lucía interrumpió: «Mamá está aquí». Tocó su corazón. «Siempre, pero tengo espacio para más amor. Isabela me enseñó eso. Y ustedes merecen ser felices también». Isabela abrazó a Lucía, llorando. Alejandro se unió al abrazo. Era un momento de permiso, de sanación. La familia volviéndose real de nuevas maneras. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos. Alejandro e Isabela comenzaron oficialmente una relación romántica, pero con cuidado, respetando el proceso de todos. Mantenían cuartos separados todavía, límites saludables. Mientras Lucía se ajustaba, Lucía continuaba prosperando, notas mejorando en la escuela, uniéndose al club de arte, teniendo vida social activa. La terapia continuaba, pero menos frecuentemente. Progreso sustentable, raíces creciendo fuertes. Una noche de tarea. Lucía trabajaba en un proyecto escolar sobre familia. Tenía que hacer un árbol genealógico y dibujo familiar. Le mostró su trabajo a Alejandro e Isabela. Había dibujado 3 figuras principales: ella, su papá, Isabela. Pero arriba, como ángel guardián flotando sobre ellos, Clara. La maestra dijo que familia es quien te ama. Entonces, esta es mi familia. 2 semanas después, Lucía tuvo una pesadilla. Todavía sucedía ocasionalmente. Ecos de trauma que no desaparecen de la noche a la mañana. Pero ahora, en lugar de sufrir sola, corrió al cuarto de Isabela. Isabela despertó inmediatamente, abriendo sus brazos. ¿Pesadilla? Lucía asintió, acurrucándose en la cama junto a ella. Era sobre antes, cuando Verónica estaba aquí, pero ella no está, y nunca volverá. Estás a salvo, lo sé. A veces mi cerebro olvida. Es normal, pero siempre que olvide, puedes venir aquí, siempre. Y la mañana llegaba con sol entrando por las ventanas de la cocina. Un domingo, casi un año completo desde que Isabela había entrado en sus vidas. Isabela y Lucía estaban preparando galletas de la receta de la abuela Lupita. Alejandro hacía café, canturreando, algo que nunca hacía antes. El radio tocaba música suave de fondo. Lucía robó un pedazo de masa. Isabela fingió regañarla, pero estaba riendo. Alejandro comentó que las galletas saldrían chuecos. Isabela le tiró harina juguetonamente. Lucía se unió, tirando más harina. De repente era una guerra improvisada de harina. Los 3 cubiertos de blanco, riendo sin control, pararon, sin aliento, mirando el desastre. «Vamos a tener que limpiar todo esto», dijo Lucía. «Vale la pena», respondió Isabela. «Totalmente», agregó Alejandro. Se sentaron en el piso de la cocina, recargados contra los gabinetes, todavía cubiertos de harina. Un momento de pausa, mirándose unos a otros. Lucía, súbitamente seria, dijo: «Esto es lo que la familia de verdad se siente. No perfecto, solo, real. Es exactamente eso», dijo Alejandro. «Y estoy feliz de ser parte», agregó Isabela. Lucía, sus últimas palabras resonando con verdad profunda. «Yo también. Y saben que es curioso. Al principio dejé de comer porque estaba tan triste que no podía. Pero Isabela dijo una vez que algunas hambres no se curan con comida. Tenía razón. Era hambre de ser amada, de ser segura, de tener un hogar verdadero. Y ahora miró alrededor de la cocina desordenada pero llena de amor.
Ahora esa hambre está curada, estoy llena de la forma correcta. Se abrazaron ahí en el piso, sin prisa por levantarse o limpiar, solo existiendo juntos. La casa que había sido prisión ahora era santuario. La niña que había estado desvaneciéndose ahora florecía. La familia que había sido rota fue reconstruida, no de la misma forma, pero de una forma nueva, más fuerte. A través de la ventana de la cocina, el sol iluminaba la escena. 3 personas abrazadas, rodeadas de desorden y risas, plantas en el alféizar, vida, amor, sanación. No un final de cuento de hadas donde todo es perfecto, pero un final donde lo que importaba fue salvado. Una niña que encontró su camino de regreso a la vida, un padre que aprendió a estar presente, y una mujer cuyo amor genuino hizo toda la diferencia, juntos, no por obligación o apariencia, sino por elección diaria de cuidar, amar y protegerse mutuamente, la frase final resonando en el aire quieto. En el corazón de cada uno de ellos, algunas hambres no se curan con comida, solo con amor verdadero, y en esa cocina llena de luz y harina y promesas cumplidas, esa verdad nunca había sido más clara.